Como recordarán en la clase anterior, tenemos dos bases muy importantes para el cálculo de una nómina. Esas bases indispensables es conocer salario y salario base de cotización. Salario diario lo vamos a utilizar para efectos y cálculos de impuestos sobre la renta. Salario base de cotización o salario diario integrado para efectos y cálculos de IMSS e Infonavit. En este caso, comúnmente conocidas como cuotas obrero-patronales. En el caso de salario base de cotización, recordemos que existe un factor de integración. Ese factor de integración comprende, además del salario, otras percepciones como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Que vimos que para efectos del año 2024, de acuerdo a las vacaciones, que son 12 días, una prima vacacional del 25% y 15 días, van en función de un año de contrato, un año equivalente a 365 días, por lo cual van a ser base para este cálculo, que el factor actual para este año, cuando se da de alta una persona ante el Seguro Social, 1.0493. Entonces, si nosotros observamos del lado derecho, observen esta tabla especialmente. Esta tabla que tienen en pantalla nos muestra aquellos porcentajes que vamos a cubrir como obrero, pero no solo como obrero, sino también la parte patronal. Es decir, el cálculo de mi nómina me hace un descuento como parte obrero, sí. Ahora, cuando se hace un cálculo global, para efectos de que la empresa cubra sus cuotas obrero patronales, existen porcentajes adicionales. Entonces, si ustedes observan, para el cálculo de una nómina, es muy importante conocer qué es lo que me van a descontar, en qué momento y qué porcentajes. Entonces, si nosotros observamos en los cálculos, especialmente para cada uno de ellos necesitamos porcentajes específicos. En la siguiente hoja coloqué las tarifas. Dos tarifas especialmente. Recuerden en la clase anterior que tenemos el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, que ese anexo 8 va a incluir las tarifas. ¿Para qué? Para cálculos de impuestos sobre la renta. En ese anexo 8, en el numeral B, tenemos tarifas, número 4 y número 5. 4, tarifa para pagos quincenales y tarifa para pagos mensuales. Entonces, ustedes observan, estas son muy primordiales para hacer todos los cálculos correspondientes. Entonces, en nuestro papel de trabajo, en el caso de una persona física, consiste en lo siguiente. Inicialmente tenemos su nombre, número de seguridad social y tenemos la cantidad de salario diario. Recuerden, le vamos a convertir a tabla. Entonces, nombre, vamos a colocarle Pedro. Un número de seguridad social, recuerden que es un número único con el cual se afilia al Seguro Social. Y vamos a establecer que esta persona tiene un salario mensual por la cantidad de 30,000 pesos. Es decir, un salario diario de 1,000 pesos. Yo creo que mejor ya no vamos. Está lloviendo bien fuerte. Entonces, ustedes observan, nombre, número de seguridad social, salario diario, forma parte de una plantilla de nóminas. Entonces, ¿qué otro tipo de información vamos a controlar? Lo siguiente, salario base de cotización. Ustedes observan, únicamente vamos a multiplicar los 1,000 pesos por nuestro factor de integración. Y este factor de integración, vamos a hacer lo siguiente.
Si ustedes observan en nuestra fórmula, tengo el salario diario y lo estoy multiplicando por la celda en donde se ubica nuestro factor de integración. Entonces, observen que una vez que coloco el cursor, aquí lo voy a multiplicar por la celda G6, observen lo que voy a hacer en el caso de la laptop o computadora, la tecla Fn y F4. Observen que aparece signo de pesos, tanto en la letra como en el numeral. ¿Qué significa? Que en ese caso, cuando yo jale la fórmula hacia abajo, la celda G6 se va a quedar fija. Es decir, le estamos colocando un candado ¿para qué? Para que no se siga recorriendo cuando jalemos la fórmula. Entonces, de esta forma es como vamos a multiplicar y obtener nuestro salario base de cotización. Ahora vamos a tener el apartado de los días trabajados. Y días cotizados. Muy importante estos dos apartados, ¿por qué? Porque en nómina ustedes lo tienen que identificar. Es decir, realmente cuando ustedes cotizan al Seguro Social son días naturales. Es decir, si febrero trae 29 días, son 29 días cotizados ante el IMSS. Muy bien. Entonces, si ustedes observan, vamos a colocar 15 días trabajados. ¿Qué significa? Que vamos a tener un salario quincenal. Únicamente vamos a multiplicar nuestro salario diario por los 15 días trabajados. Y esto va a ser nuestro salario quincenal hasta el momento. Muy bien. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Francisco, actualmente nos encontramos en el mes de febrero. Febrero actualmente cuenta con 29 días naturales. Esos 29 días naturales, sabemos que cuando nos pagan nuestra nómina, observamos en la primera nómina 15 días. Y segunda nómina, tal cual 15 días. Esto para efectos de qué? De impuestos sobre la renta, lo que nos pagan por día. Francisco, ¿qué va a pasar ante el Seguro Social? Vamos a cotizar de igual manera 15 y 15 días para efectos y cálculos de este mes. Creo que no, creo que es a días calendario en el Seguro Social. Es decir, es correcto, Francisco. Es decir, si ustedes observan, actualmente en la primera quincena, que corresponde a febrero, observamos un cálculo de 15 días. En la siguiente nómina, de igual manera, 15 días. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasa ante el Seguro Social en el caso de febrero? En el caso de febrero, nosotros siempre vamos a cotizar días naturales. ¿Qué significa? Que hay sistemas que pueden hacer lo siguiente. Siempre dividir los días cotizados del mes entre el número de quincenas. Es decir, que un ejemplo, observen, 14.5 días cotizados en la primer quincena. O algunos sistemas lo manejan de la siguiente forma, 15 y la siguiente quincena 14 días. Entonces, como pueden observar, aquí es donde encontramos la primera diferencia entre salario base y salario diario. Ahora, en nuestra tabla que vamos a identificar, inicialmente comenzamos con impuestos sobre la renta. En impuestos sobre la renta, si recuerdan nuestras tablas, comienza con un límite inferior. Este límite inferior, ¿dónde lo vamos a encontrar? En las tarifas. Observen la tarifa número 4, que corresponde a pagos quincenales. Ahora,
Si ustedes observan, tenemos inicialmente nuestra tarifa. Vamos a empezar a darle formato. Nuestra tarifa se va a componer de 4 columnas. Primer columna, límite inferior. Segunda columna, límite superior. Cuota fija y el porciento. Entonces, si ustedes observan, cada uno de estos valores son necesarios. Lo que voy a hacer en la cuarta columna únicamente es agregar el porcentaje. Entonces, ¿cómo comenzamos a utilizar esas tablas? De la siguiente forma. Grace, buenos días. ¿Qué tal, maestro? Buen día. Grace, para poder aplicar este tipo de tablas, necesito conocer lo siguiente. Para efectos de impuestos sobre la renta, nuestra base van a ser los 15,000 pesos. Recuerden, Sí. para cada ley, tenemos el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Una persona física. Tenemos una base. ¿Cuál es esa base? El ingreso. En el caso de esta persona, su ingreso quincenal son 15,000 pesos. Ahora, Grace, una vez que identificaste los 15,000, esos 15,000, Grace, van a quedar en un punto medio entre límite inferior y límite superior. Grace, identifica ese punto medio y por favor dinos cuál es el límite inferior de esa cantidad. 7,641.91. Perfecto, es decir, que si ustedes observan, para el cálculo de los 15,000 pesos de manera quincenal, vamos a utilizar los valores en forma horizontal, es decir, límite inferior, cuota fija y el porcentaje. Entonces, ¿qué diremos, Grace? Que posiblemente traigamos esa cantidad a mano. Pero, Grace, podemos hacer lo siguiente. Con buscar B, observen, buscar B, la función. Inicialmente, Grace, ¿cuál es mi valor buscado? Los 15,000. ¿Cuál es la matriz tabla? Seleccionamos toda la tabla, Grace. Ahora, ¿en dónde se encuentra el valor que yo requiero? En la primera columna, que es el límite inferior. Entonces, vamos a colocar tarifa 1 y rango 1. Si ustedes observan que sea verdadero, un valor verdadero. Y aceptar. Entonces, Grace, si te das cuenta, en automático nos va a traer este límite inferior. 7,641.91. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas otro cálculo, un ejemplo, vamos a colocar 2,000 pesos quincenales. Vamos a colocar días de trabajo, 15 días. Observa, Grace, que de 30,000 pesos, ¿cuál es su límite inferior? 24,292. Voy a la tarifa. Observen, esos 30,000 se ubican en el siguiente renglón. Entre 15,000, más bien, entre 24,000 y 46,000. No, ve lo que está haciendo. No. Estoy copiando mis notas. ¿Cuál es tu? Entonces, de esta manera, Grace, vamos a traer nosotros el valor buscado de esa tabla. La siguiente operación se le conoce como excedente del límite inferior. Lo único que vamos a realizar es una resta. 15,000 menos el límite. Ahora, una vez que tenemos este excedente, observen, lo vamos a multiplicar por el porcentaje. En nuestro caso, ese porcentaje equivale al 21,36%. Entonces, nuevamente, vamos a traer el porcentaje. Nuevamente utilizamos buscar B. Abrimos la función.
Nuestro valor buscado van a seguir siendo los 15,000, no cambia. Matriz tabla. Nuevamente seleccionamos toda la tabla. Ahora, ¿en dónde se encuentra nuestro valor buscado? En la columna 4. 1, valor verdadero. Y observen, de esta forma es como nos trae prácticamente ese porcentaje. Maestro, lo de valor verdadero, siempre vamos a poner esa cantidad, ¿no? Es correcto, la cantidad de 1, Grace. Mira, aquí voy a abrir nuevamente la función. Y observa, Grace, que cuando pongo 1 o no pongo nada, pone valor lógico. Puedo poner 0, que sea falso, no me va a colocar nada. Pero si yo pongo 1, que sea verdadero. Ok, gracias, maestro. Entonces, aquí le vamos a dar a aceptar y tenemos este porcentaje. Ahora, una vez que tengo el porcentaje, lo vamos a determinar como impuesto marginal. Únicamente el excedente por el porcentaje. Y hasta aquí, Grace, observa. Diremos que este es el impuesto sobre la renta que me van a descontar vía nómina. Pero, ¿qué crees, Grace? En cada uno de los pagos que nosotros realizamos al gobierno, Cuota fija. es correcto. Es decir, esta cuota fija lo vamos a encontrar en algunos pagos que realizamos al gobierno. Por ejemplo, cuando realizamos la compra de una casa, cuando pagamos traslado de dominio, de igual manera, es una tarifa y siempre vamos a encontrar una cuota fija. Nuevamente, buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? Los 15,000. Mi matriz tabla, toda la tabla. Ahora, ¿en dónde se encuentra mi valor buscado, Grace? ¿En qué columna? ¿3? Es correcto, aquí vamos a colocarle 3. ¿Por qué? Porque quiero que me traiga el valor de 809.25. Ahora sí, que tenemos la cuota fija, vamos a colocar impuesto sobre la renta, es decir, ISR. Únicamente el impuesto marginal más la cuota. Y hasta aquí, Grace, ya es el impuesto que me van a descontar vía nómina por la cantidad quincenal, 15,000 pesos, impuesto sobre la renta, 2,380.94. Hasta el momento, duda o pregunta con el cálculo. Maestro, la nómina siempre se va a calcular con la tabla quincenal. No, de hecho, Grace, si recuerdas el anexo 8, vamos a encontrar varias tarifas, quincenales, mensuales, semanales o por día. A la mensual creo que es a fin de mes, ¿no? Es correcto, Grace. Es decir, si hay empresas que te pagan de manera mensual, esa es la tabla que van a utilizar. Ahora, Grace, en los sistemas, en cualquier sistema sea NOI, nóminas, TEASPE, Compact nóminas o cualquier sistema de nóminas que ustedes utilicen, siempre les va a pedir una tarifa. ¿Qué crees, Grace? La tarifa que van a cargar en ese sistema siempre va a ser la número 5. Tarifas a pagos mensuales. ¿Por qué, crees? Porque el mismo sistema, si tú calculas quincenales, la divide entre 2. Mensuales la divide entre las semanas y por día la va a dividir en el número de días. ¿Por qué, Grace? Porque si colocamos otra tabla, los cálculos van a ser incorrectos. Maestro, Ok, gracias. Adelante. Disculpe, en la clase pasada me tuve que salir un poquito antes y quisiera saber de dónde saca estas tablas. Recordemos que estas tablas, Alejandra, las obtuvimos inicialmente del portal SAT. En el portal Ok. SAT encontramos el apartado de la resolución miscelánea fiscal vigente año 2024. En esa resolución miscelánea fiscal viene acompañada de el anexo 8. Es decir, que esas tablas que tenemos aquí en Excel tienen su fundamento, es decir, un fundamento legal. ¿Por qué? Porque estas tablas van a ser
únicamente vigentes para el año 2024. Entonces, en el portal del SAT, mira, vamos a acceder. Entonces, una vez que estamos en el portal del SAT, observa, en esa pantalla principal, tengo un menú. Si yo avanzo a las siguientes pestañas, voy a observar todas las novedades que encuentro actualmente. Observa resolución miscelánea fiscal, es decir, el famoso término RMF. Si yo le doy clic, de este lado, observen que hay una descarga. En esta descarga va a descargar la resolución miscelánea y sus anexos contenidos. Es decir, que vamos a encontrar específicamente ese anexo número 8. Y en ese anexo número 8 voy a encontrar estas tarifas que son aplicables a pagos de retención de nómina, a pagos provisionales mensuales en el caso de persona física con actividad empresarial. ¿Por qué? Porque van a ser necesarios para el pago de impuestos sobre la renta. Habíamos hecho la descarga. Lo voy a abrir, Alejandra. Muy bien. Aquí, Alejandra, si observas en la carpeta de descargas, tengo la resolución miscelánea fiscal 2024 y sus anexos. Es decir, que si le damos doble clic,
Muy bien. ¿Ahí me escuchan claro? Sí, ya. Perfecto. Bueno, yo sí. Muy bien. Entonces, Alejandra, como te comentaba, de ese apartado del SAT, de la página del SAT, es donde vamos a descargar la resolución miscelánea fiscal año 2024. En su contenido, como te comentaba, encontramos el anexo número 8. De ese anexo número 8 vamos a encontrar estas tarifas que tenemos en pantalla. La número 4, que corresponde a pagos quincenales, y la número 5, que corresponde a pagos mensuales. Es decir, que en su contenido vamos a encontrar tablas distintas para cada uno de los pagos. En nuestro caso, hablamos de un cálculo de manera quincenal, es decir, de los días trabajados por cada uno de los periodos. Ok. Entonces, en este Ok, apartado, profe, gracias. muy bien, Ale, como pueden observar, voy a utilizar datos indispensables de estas tarifas. De estas tarifas vamos a utilizar únicamente límite inferior, cuota fija,
y el porcentaje. Una vez que tenga mi base gravable, que va a ser el ingreso, va a ser muy importante identificarlo entre límite inferior y límite superior. ¿Por qué? Porque de forma horizontal van a ser los valores que nosotros vamos a utilizar. Como pudieron observar, con buscar B, voy a traer cada uno de estos valores. Entonces, el primer cálculo, si ustedes observan, 15,000 de manera quincenal. Tenemos un descuento de impuestos sobre la renta de 2,380.94. Pero identifiquemos que en cada una de las tablas, si recuerdan, tenemos una tarifa de subsidio para el empleo. Es decir, que tenemos que identificar si actualmente tenemos derecho, subsidio o no al empleo. Grace, actualmente en algunas nóminas